Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, @Gustavo Duque Sáez. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con oportunidades maravillosas para el encuentro con la literatura, la intelectualidad y por supuesto para transformar sin duda nuestra capacidad de encontrarnos con el mundo, con la política, con la forma de entender lo que el otro dice. Así, nosotros a través de la literatura, de la intelectualidad, somos, más firmes habitantes de la realidad. La noche de hoy estaré compartiendo con ustedes algunos fragmentos del libro Yo, Rubén Darío, Memorias de Ultratumba de un Rey de la Poesía. Comencemos por leer la nota introductoria que hace el autor de este libro, Ian Gibson, y que fecha en Madrid, 1 de enero del 2016. Dice lo siguiente: Rubén, desde el otro lado, repasa su vida solo contada de manera parcial en la breve autobiografía dictada poco antes de su muerte en 1916, cuando, horrorizado por la carnicería de la Gran Guerra, iba perdiendo su fe en la humanidad. Escribí la presente narración en el año 2000 tras una relectura de las obras completas del fabuloso nicaragüense, poesía, prosa, crónicas, y ello a modo de homenaje a quien, con Azul, me introdujera a los 18 años y con solo unos rudimentos del idioma en un insospechado universo lírico, deslumbrante de belleza nueva y de fervor. Lo que no sabía entonces era que Darío fue maestro de Federico García Lorca, en cuyas obras juveniles se percibe a cada paso la presencia del Rubén el Magnífico. Me complace expresar aquí mi gratitud por haber tropezado, justo cuando lo necesitaba, a los dos enormes poetas, uno de los cuales soñó con la Alhambra y el Generalife desde su infancia centroamericana, el otro nacido como las torres de Carolina Roja, casi a la vista, allí al fondo de la hermosa Vega de Granada. Algún crítico, al publicarse la edición original de este texto, me achacó el haber seguido demasiado cerca, a veces, las mismas palabras del protagonista, espigadas aquí y allá entre los miles de páginas de su corpus oceánico. Creo, empero, que el proceder fue legítimo, dado que el propio Darío, que en mi relato habla en primera persona, se da cuenta de que es esclavo de sus recuerdos,
ya expresados en letras de molde, que de alguna manera le impelen a repetirse. Haber equivocado el camino tampoco me importaría, de todos modos. Solo quería intentar meterme, en la medida de lo posible, en la piel y el alma de quien décadas atrás me abriera los ojos y el corazón a un mundo desconocido. Si el librito consigue que alguien vuelva a leer a Rubén, o se inicie en la aventura de frecuentarlo, me daré por satisfecho. El resto no me preocupa, y creo que el bate estaría conforme. Esto lo firma el autor de esta maravillosa obra que hoy estamos leyendo y comentando, Yo, Rubén Darío, Memorias de Ultratumba de un rey de la poesía, de Ian Gibson. Un libro sin duda interesantísimo que ustedes pueden conseguir en las librerías virtuales de las diferentes plataformas. Creo que está disponible en Amazon. Yo lo conseguí en una biblioteca virtual, pero sin duda ustedes van a poder disfrutarlo. Vamos a comenzar con los primeros párrafos de este libro tan bien escrito y que nos ayuda de una manera singular a enamorarnos o a conseguir más información sobre la vida del más insigne de los poetas americanos, el gran Rubén Darío. Yo me morí en la ciudad nicaragüense de León a las 10:18 de la noche del 6 de febrero de 1916, a consecuencia de una cirrosis atrófica del hígado. El alcohol, mi consuelo y mi peor enemigo desde hacía décadas, se había salido con la suya. Acababa de cumplir 49 años y era el poeta más famoso del mundo hispánico y, no creo que sea inmodestia, el más querido. La noticia de mi introspectiva defunción corrió como una exhalación por redacciones y agencias. Las primeras planas de todos los periódicos de lengua española anunciaron, en medio de las últimas nuevas de la Gran Guerra y con las hipérboles de rigor, que el eximio bate Rubén Darío, rey de la literatura hispanoamericana, había fallecido en su natal Nicaragua. Hubo incredulidad, consternación, un río de lágrimas y luego infinidad de elegías. El destino, en el que yo siempre creí, disponía así que la muerte me sorprendiera alevosamente y a deshora de la pequeña ciudad donde había sido concebido, criado y educado. Aunque no parido, ya que vine al mundo corriendo 1867 en Chocollos, pueblecito del departamento de Matagalpa, llamado luego Mepa y finalmente, en honor a mí, Ciudad Darío. Allí había huido mi madre, Rosa Sarmiento, 8 meses después de malcasarse con mi padre, Manuel García. La pobre ya no aguantaba más una situación matrimonial intolerable. Bautizado Félix Rubén García Sarmiento en la Catedral de León, nunca se me iba a conocer por los apellidos recibidos de mis progenitores. ¿Por qué? Según llegué a comprobar, todo había empezado con un tatarabuelo materno mío, Darío Mayorga. Aquel patriarca, de quien se recordaban muchas y sabrosas anécdotas, tenía una personalidad tan fuerte que el nombre Darío se impuso como apellido a toda la familia, llegando poco a poco a adquirir valor legal. De modo que mi madre, aunque realmente Rosa Sarmiento, se conocía como Rosa Darío. Se daba el caso de que mi padre, empedernido bebedor, juerguista y faldero, también tenía sangre de los Darío en las venas por parte materna. De hecho,
mi madre y él eran primos. Era por ver si ese hombre sentaba la cabeza que la hermana de mi padre, la tía Rita, mujer rica y emprendedora, de voluntad de hierro, dueña de haciendas de ganado, artilugios de caña de azúcar y una tienda de telas, le había casado con mi madre. El enlace había resultado imposible casi desde su inicio, porque siguió exactamente como antes, con su aguardiente y sus queridas. La familia intervino varias veces para ver si se podía remediar aquella desastrosa relación, pero no había nada que hacer. La separación se hizo definitiva. Entretanto, había nacido yo. Mi madre y yo fuimos a vivir entonces a la casa de una tía de ellas, Bernarda Sarmiento, que estaba casada con el coronel Félix Ramírez Madregil, mi padrino. De aquellos tiempos no recuerdo nada. Cuando yo tenía unos 2 años, mi madre se enamoró de un joven y se fugó con él a San Marcos de Colón, Villorio, situado justo al otro lado de la frontera con la vecina República de Honduras, llevándome a mí con ella. Mi primer recuerdo de niño, o lo he soñado, es de una señora delgada y pálida, de tupido pelo oscuro y ojos brillantes, que me mira amorosamente. Es mi madre. También creo ver nuestra casa. Era primitiva, de adobe, y estaba situada en pleno campo. Un día yo me perdí. Me buscaban por todas partes, desesperados. Finalmente me encontraron tras unos matorrales, debajo de las ubres de una vaca. Me dieron unas cuantas nalgadas, y aquí mi memoria de esa edad se desvanece. La tía Bernarda y su marido, el coronel Ramírez, no tenían hijos, y me echaban mucho de menos, pero no a mi madre, cuya huida les había enojado sobremanera. Y así fue como, un buen día, el coronel se presentó en San Marcos de Colón y me reclamó. Mi madre se dejó convencer y me entregó sin rechistar. A partir de aquel momento yo era, a todos los efectos, el hijo de Bernarda Sarmiento, o Darío, y del coronel Ramírez. Nunca sospeché que el tío Manuel, que vivía con su hermana Rita, la rica, era mi padre. Solo mucho tiempo después sabría la verdad de mi nacimiento y parentesco. Tengo contraída con mamá Bernarda y papá Félix una deuda eterna. Así comienza este maravilloso libro titulado Yo, Rubén Darío, Memorias de Ultratumba de un Rey de la Poesía, escrito por Ian Gibson. Una maravillosa biografía novelada que ustedes deberían leer y que yo aprovecho, para compartirla con ustedes esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me gustaría sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente 2 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos 6 años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estamos compartiendo con ustedes un maravilloso libro, la biografía de... las Memorias de Ultratumba de un Rey de la Poesía. Yo, Rubén Darío, escrita por Ian Gibson. Un libro sin igual, muy interesante, donde se narra un poco de forma novelada la vida del gran Rubén Darío. ¿Conocían ustedes la poesía de Rubén Darío? Háganmelo saber al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Sigamos leyendo ahora otro fragmento. Ya nos estuvo hablando acerca de sus padres adoptivos, de los problemas con su mamá, de su verdadero padre, y por supuesto ahora intentaremos buscar la verdad sobre el comienzo de la poesía. Dice unos párrafos más adelante lo siguiente: a mí me gustaba mucho el nombre Darío, pues me enteré muy joven de que se había llamado así 3 antiguos reyes de la oriental y enigmática Persia. Tampoco tardé en saber que Rubén era un nombre judío. Llamarse Rubén Darío ejerció una poderosa influencia sobre mi imaginación de niño, sobremanera impresionable, y contribuyó a que soñara con ser aventurero y atravesar mares. Navegar es necesario, vivir no es necesario, dijo Plutarco. Yo lo intuía desde que tuve conciencia de mí mismo. Sabía positivamente que sería viajero, que conocería lejanas tierras. Me estimuló en tal empeño el hecho de que 2 primos de mi madre vivían en el cercano puerto de Corintio, de nombre tan evocador de las antiguas glorias griegas, donde se dedicaba al negocio de explotación de maderas. Al contemplar las fragatas y bergantines que, como las velas desplegadas, salían de aquella bahía azul con rumbo a la distante España, se me despertaban ansias desconocidas. En muchas ocasiones me llevaron a Corintio en barca, atravesando esteros y tupidos manglares poblados de grandes almejas y cangrejos y de bandadas de aves acuáticas. Por allí, por cierto, andaba un excéntrico cónsul inglés que mataba tiburones con una escopeta. Como por arte de magia, parece ser que a los 3 años yo ya sabía leer. Empecé descifrando con la ayuda de quienes creían mis padres las letras de unos libros de cuentos infantiles con bonitas ilustraciones que ahora vuelvo a ver como si fuera ayer. Es probable. Lo que sí recuerdo de todas maneras es que mi primera maestra, que se llamaba Jacoba Tellería, estimuló mi afición lectora con sabrosos pestiños, biscoteles y alfajores que confeccionaba ella misma en su cocina. Solo me castigó una vez aquella simpática profesora al encontrarme en compañía de una chicuela tan precoz como yo, iniciando, según he conocido el verso de Góngora, las bellaquerías detrás de la puerta. Y es que, si yo nací para la poesía, también nací para la mujer. Excelente esa manera de hablar sobre las bellaquerías de Rubén Darío. Sigamos algunos párrafos más adelante y hablemos entonces sobre la tía abuela Bernarda. Dice aquí en este párrafo: mi tía abuela Bernarda era muy devota y me solía llevar con ella a misa primera
en la cercana iglesia de San Francisco, donde a veces estaban todavía encendidos los faroles de petróleo de la vieja ciudad colonial. Yo oía la misa con unción, incluso aprendí a ayudar en ella. Todavía siento dentro de mí las emociones de la confesión y de la comunión, el estremecimiento que me producían las sagradas palabras latinas: Indroivo ad altare Dei, ad Deum quid latificat ad juventutem meam judicamen Deus. En mi casa rezábamos a menudo juntos y nunca he olvidado fragmentos de oraciones, novenas y responsorios. Del Magnificat, por ejemplo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O bien, para la confesión, yo, pecador, me confieso a Dios, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel y a todos los santos, y a vos, Padre, o la Salve Regina, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. También había devociones a diferentes santos y seres celestes. Una de ellas empezaba: todo el orbe canta con gran voluntad el trisagio santo de la Trinidad. Ángeles y serafines dicen: Santo, Santo, Santo. O versos sencillos de novena en alabanza de San Antonio de Pauda: vuestra palabra divina forzó a los peces del mar que salieron a escuchar vuestro sermón y doctrina, y pues fue tan peregrina que extirpó 10.000 errores. Humilde y divino Antonio, rogad por los pecadores. Mi tía abuela era, además de devota, muy supersticiosa. Cuando un terremoto movía las casas de adobe, Nicaragua es un país de sacudidas sísmicas y de volcanes. Ya he mencionado al volcán Momotombo. O se ponía el cielo negro anunciando la tempestad, Bernarda Sarmiento sacaba palmas benditas y hacía coronas para todos los de la casa. Y así, tocados, rezábamos de rodillas con el corazón en un puño. Ciertas devociones eran para mí especialmente tremebundas. Por ejemplo, las fiestas de Santa Cruz. Ese día todos nos poníamos delante de las imágenes y la abuela dirigía el rezo, que concluía, después de varias jaculatorias, en estas imponentes palabras: vete de aquí, Satanás, que en mi parte no tendrás, porque el día de la cruz dije 1000 veces Jesús. Y era verdad, porque aquella fiesta había que decir 1000 veces la palabra Jesús. Aquello no acababa nunca: Jesús, 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 hasta 1000. Y a veces perdíamos las cuentas y había que empezar otra vez. ¿Cuántos años tenía cuando comencé a componer versos? No lo sé exactamente, pero muy pocos. Nunca fue cuestión de aprender a hacerlos. Ellos mismos empezaron a brotar dentro de mí espontáneamente. ¿Cómo explicarlo? Estoy convencido de que nací con el don poético en la sangre. Don esticulado luego por los muchos cantos nacionales, religiosos, patrióticos o guerreros que oí en mi infancia. Amorosos también. Nicaragua, como todos los países, tenía su caudal de poesía popular. Mañanitas, mañanitas, como que quiere llover. Allí estaban las mañanas cuando te empecé a querer. Muy pronto fui adoptado el niño poeta y las gentes me empezaron a encargar versos para bodas, fiestas y entierros. Era costumbre entonces que en estos se distribuyesen a los concurrentes, junto con las velas de cera, prosas y poesías impresas en papel de luto, sobre todo poesías. Se llamaban epitafios. Uno de los primeros que hice decía así: epitafio a una niña, en boca de su padre, don Sepulvo Zapata. Merceditas inocente, hija mía idolatrada, ¿por qué, dime, está tu frente coronada tristemente
soledosa y marchitada. No tardé en darme cuenta de que mis actitudes de rimador me servían para hacerme simpático a las muchachas, ya que estaba muy de moda entonces que los bates, jóvenes o mayores, estampasen en los álbumes femeninos pequeños poemillas, habitualmente alusivos a los encantos de sus propietarias. Yo iba a pasar muchas horas de mi vida escribiendo tonterías en tales hojas. Así se va relatando esta maravillosa historia de la vida de Rubén Darío, recogida en esta novela, en este texto novelado Yo, Rubén Darío, Memorias de Ultratumba de un Rey de la Poesía, escrita por Ian Gibson. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo les va pareciendo el programa de la noche de hoy? Recuerden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Recuerden también que este programa se encuentra disponible en nuestras diferentes plataformas de podcast y en YouTube. Tenemos un programa muy especial dedicado a Rubén Darío que ustedes pueden ir a escuchar. Si están escuchando pueden ir a buscarlo después. Si están en las plataformas donde estamos hablando de la poesía. Primero hacemos un análisis en un programa sobre la poesía de Rubén Darío, y en otro programa nos dedicamos a escuchar las versiones musicalizadas de los poemas de Rubén Darío. Sin más demoras, hagamos la pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Puerto de Libros, Librería de Autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche compartiendo con ustedes fragmentos del libro Yo, Rubén Darío, de Ian Gibson, una Memorias de Ultratumba de un Rey de la Poesía. Qué libro tan maravilloso de Ian Gibson. Espero que ustedes puedan disfrutarlo tanto como yo lo estoy haciendo. Vamos a adelantarnos algunos párrafos para que nos metamos en contexto con el universo del poeta Rubén Darío. Vamos a seguir pensando en la niñez de este maravilloso hombre de las letras, de este maravilloso poeta. Dice el escritor, ¿no?, que está novelando la biografía del poeta Rubén Darío. Mi tía Rita, la adinerada de la familia, hermana de mi padre, estaba casada con Pedro Alvarado, cónsul de Costa Rica. Ellos tenían en su casa 2 bufones, madre e hijo, enanos, arrugados, feos, velasqueños. Eran iguales completamente en tamaño y fealdad y me inspiraban miedo e inquietud. Hacían retratos de cera
monicacos deformes, y el hijo, a quien llamábamos el capitán Vilches, que decía ser también sacerdote, pronunciaba unos tremendos sermones. Yo escuchaba con gran malestar, pues me parecían cosas de brujos. Los domingos mis tíos organizaban a veces bailes de niños, y aunque mi primo Pedro, rey de aquella casa, tocaba muy bien el piano, yo, con mi pobreza y todo, solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas gracias a la innata facilidad con la que improvisaba versos. A veces mis tíos nos llevaban al campo a visitar una de sus propiedades. Íbamos de pesadas carretas tiradas por bueyes. Cantábamos durante el viaje y nos bañábamos en el río de la hacienda, todos, muchachos y muchachas, cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran las excursiones a la orilla del mar, en costa de Poneloya, allí donde se erguía la fabulosa Peña del Tigre. Creo haberlo contado, así como algo de lo anterior, en la breve y muy incompleta autobiografía que dicté 4 años antes de morir. Los hombres iban a caballo y nosotros en las mismas carretas de ruedas rechinantes. Al cruzar un río en pleno bosque, hacíamos un alto, se encendía fuego, se sacaban los pollos asados, los huevos duros, el aguardiente de caña y la bebida nacional de Nicaragua, el tiste, hecho de harina de maíz tostado, cacao, achiote y azúcar. Allí pasábamos algunos días bajo unos cobertizos hechos de hojas, juncos y cañas verdes que nos protegían de los rayos del tórrido sol. Iban las mujeres por un lado, los hombres por el otro, a bañarse en el mar, y era corriente ver de súbito por un recodo el espectáculo de numerosas Venus anadióminas retozando en las ondas. La familia se juntaba por las noches y se pasaba el tiempo bajo aquellos cielos profundos llenos de estrellas prodigiosas, jugando a juegos de prendas, corriendo tras los cangrejos o persiguiendo a grandes tortugas cuyos huevos se extraían de los nidos que dejaban en la arena. Después de la escuela primaria pasé a estudiar por influencia de mi tía Rita con los padres jesuitas que habían llegado a Nicaragua en 1872 después de ser expulsados de Guatemala. En honor a la verdad, debo decir que los jesuitas contribuyeron no poco a la difusión del amor a las humanidades entre la juventud nicaragüense de entonces. Gracias a ellos conocíamos por lo menos algunos de los clásicos españoles y cogíamos al pasar alguna que otra espiga de latín y aún de griego. Pero nunca aprendí con esos nada de matemáticas. Para las matemáticas yo era y siempre sería un negado, un burro. A los jesuitas, me halagaron y les guardo afecto. Entré en uno de los que llamaban la Congregación de Jesús, usando en las ceremonias la cinta azul y las medallas de los congregantes. Pero jamás me sugestionaron para ingresar a la compañía, viendo, me imagino, que no tenía vocación para ello. Había entre ellos hombres eminentes, un padre Kuning, austríaco, que alcanzó cierta fama como astrónomo, un padre Arubla, bello e insinuante orador, un padre Valenzuela, célebre en Colombia como poeta, y otros cuantos. Los jesuitas estimularon mi amor por la literatura y supieron apreciar mi don poético. Les complacía naturalmente tener entre sus alumnos a un joven cuyos versos empezaban a circular en los periódicos. El primero había sido Una lágrima, que se dio a conocer cuando yo tenía 13 años en El Termómetro, semanario de la pequeña ciudad de Rivas. En él procuré consolar a un amigo por la muerte de su padre. Después de meditar sobre lo transitorio de la vida y las satisfacciones que nos esperaban en el cielo, terminé diciendo: no llores, amigo, no, que goza en el infinito el generoso proscrito que la existencia te dio.
Ver en letras de molde una lágrima fue, de verdad, un gran estímulo para la libertad de mi espíritu y de mi personalidad. Yo siempre trataría de no olvidar los favores concedidos, y nunca dejé de recordar que aquella primera salida literaria mía en Rivas se lo debía a la fe que había puesto en mí el director del Termómetro, José Dolores Gámez. Muy poco tiempo después empezaron a publicarse poemas míos en los periódicos de León. Por aquel entonces los jesuitas solían colocar en el altar mayor de la iglesia, en la fiesta de Luis Gonzaga, un buzón en el cual podían echar sus cartas todos los que querían pedir algo o tener correspondencias con San Luis y con la Virgen Santísima. Luego los jesuitas sacaban las cartas y las quemaban delante del público. Pero ahora resultaba que las leían primero, lo cual les convertía en dueños de muchos secretos íntimos, aumentando así su control de las almas. Así las cosas, el gobierno decretó su expulsión, no sin que antes hubiese yo asistido con ellos a los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ejercicios que me encantaban y que por mí hubiera prolongado indefinidamente por las sabrosas vituallas y el exquisito chocolate con que nos regalaban los reverendos. Unos meses antes de la explosión tuvo lugar un tremendo debate entre ellos y un grupo de librepensadores capitaneados por un personaje extraordinario, José Leonard, director del Instituto de León. José Leonard y Bertolet era un joven patriota polaco que, después de la guerra con Rusia, pasó a Alemania y luego a Francia. Más tarde, bajo el breve reinado de Amadeo de Saboya, apareció en Madrid. Poseía por mucho el don de los idiomas y en poco tiempo adquirió un castellano magnífico. Llegó a ser amigo de muchos intelectuales y políticos españoles de la época y dio conferencias en la Institución Libre de Enseñanza, compartiendo con maestros de aquella ilustre y combativa escuela laica fundada en 1876. Una gran simpatía por las ideas de Karl Christian Friedrich Krause, filósofo alemán de muy poca autoridad en su país de origen, pero que en España causó una verdadera revolución en las ideas. Leonard, como Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre, creía, tal vez ingenuamente, en el inacabable perfeccionamiento humano, y a todos sus discípulos les comunicaba su fe y su fuego. El gobierno había dispuesto en 1881 contratar a profesores españoles para dirigir la enseñanza en los dos institutos principales del país, el de Occidente en León y el de Granada en el Oriente. Fue contratado para ocupar el puesto de Granada el padre Sáez Llana y para el de León el montañés Augusto González de Linares, un verdadero sabio. Después prestaría grandes servicios científicos a la patria. Al no poder salir de España, fue elegido en su lugar José Leonard. Los que le nombraron ignoraban seguramente sus ideas, su laicismo y su pasión reformadora. Si no fuera así, jamás le habrían contratado. La llegada del brillante polaco entusiasmó a la juventud leonesa. Las ideas conservadoras imperaban en todas las clases sociales nicaragüenses y la iglesia y el Estado miraba con los mismos anteojos. Pero ya había ido filtrándose en las nuevas generaciones ideas de progreso y un deseo de horizontes más amplios enardecía en aquellos momentos a todos nosotros, los estudiantes, muchos de los cuales habíamos recibido nuestras primeras instrucciones de los jesuitas. Es decir, la aparición de José Leonard no podía ser más oportuna. Yo acababa de ingresar en el instituto y estuve presente cuando Leonard pronunció su primera homilía el día de la inauguración del curso escolar. Fue inolvidable. Aquella figura pequeña, pero noble y severa, tenía como nadie el don de la palabra, y a medida que hablaba, un gran rumor, como un vuelo de águilas invisibles o como de tempestad que se aproximaba, iba invadiendo el recinto lleno
a rebosar por la ansiosa muchedumbre, y el rostro del orador parecía emitir una extraña irradiación. Probablemente, dijo un cronista, era así la luz que envolvía a las pitonisas de Delfos en el momento de decir sus oráculos. Aquella tarde el maestro expuso un plan de enseñanza revolucionario. Habló de Kant, de Hegel, de los positivistas, de la necesidad de la educación laica, desligada de toda influencia eclesiástica, de la libertad de cultos, del matrimonio civil, de la secularización de los cementerios. Habló como lo que era, un santo laico, embajador en Nicaragua de la madrileña institución libre de enseñanza. Hagamos una pequeña pausa en esta lectura del libro Yo, Rubén Darío, de Ian Gibson, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al segmento final de nuestro programa aquí en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Continúo relatando este mismo fragmento que me parece interesante de este libro titulado Yo, Rubén Darío, de Ian Gibson, estas memorias de ultratumba de un rey de la poesía. Estábamos hablando de la manera en la que Leonard, este sabio, inspiró a Rubén Darío, ¿no? Sus comentarios son muy importantes para mí, así que envíennos un comentario diciendo, un mensaje de texto diciendo de qué parte del país nos escuchan al 0424-672-3597. Seguimos con esta precisión del discurso del nuevo director del Instituto de León. Dice, aquel auditorio era una mezcla de hombres de buena fe, de estudiantes y de curas retrógrados. Mientras los hombres de buena fe y la juventud loca de entusiasmo aplaudimos al tribuno que dejaba entrever los albores del nuevo día, los clérigos y los valedores, oliendo el azufre, se callaban lívidos. Al poco tiempo se sublevarían airados contra el adversario y tildándole de hereje pestilente y demagogo pernicioso, lograrían que le echaran de su puesto. Hipertérrito, el heroico Leonard siguió con su misión en América Central, nuestra sempiterna dividida América Central, predicando su mensaje de esperanza a lo largo y ancho de aquellas 5 repúblicas tan necesitadas de cultura y de nuevos aires. Puede decirse que 2 generaciones de centroamericanos le debieron luces y conocimientos. La personalidad de Leonard influyó tanto en mí que casi de la noche a la mañana me convertí en librepensador y empecé a maldecir a la compañía de Jesús. Escribí entonces unos versos en los que definía al jesuita como el que da al pueblo acibar y envuelto en sabroso almíbar, y Belcebú que al averno salió. Terminaba la poco feliz composición así: Ódienme el que quiera a mí,
pero nunca tendrá vida la sotana carcomida de estos endragios aquí. Hasta le dediqué al Papa, por las mismas fechas, un tremebundo soneto que decía: no vayas al altar, santo tirano, que profanas de Dios la eterna idea. Aún la sangre caliente roja humea en tu estola, en tu cáliz, en tu mano. La sacra luz del pensamiento humano ahora ante tu frente centellea. Proclamas tu poder, maldito sea, que es tu bendición augurio insano. La basílica cruje en conmociones y se enciende la luz de los ciriales. Tú cantas el Oremus y oraciones y te besan el pie los cardenales. Oh, no ensucies al Cristo entre tu cieno, no escupáis en el rostro al Nazareno. No estaba mal para un niño de 14 años, ¿no? Con el paso del tiempo volvería a tener una opinión más caritativa de los jesuitas. Sobre todo, tal vez, les debía mi amor al latín, maravillosa lengua materna nuestra que lamentaría después no haber podido estudiar en profundidad. Por esa época, primeros poemas publicados, luchas entre católicos y libres pensadores, se despertó por completo mi adolescencia. Mi voz cambió, leí Pablo y Virginia, la famosa novela sentimental de Bernardin de Saint-Pierre, y me di cuenta de que, en vez de pensar en las malditas matemáticas, pensaba en mi prima Isabel Joan Darío. Isabel vivía con nosotros, me olvidé de mencionarlo antes, y se había criado a mi lado. Su primer apellido significaba cisne en inglés. De hecho, tenía sangre anglosajona en las venas, y era rubia como una alemana, guapa y un poco mayor que yo. Mi tía abuela Bernarda la amaba tanto como a mí, nos hacía vernos como hermanos y nos vigilaba cuidadosamente de que no riñésemos. Y así fuimos creciendo juntos sin apenas separarnos nunca. Al volver ahora a casa para las vacaciones, después de una etapa de internado, qué cambiada encontré a mi prima Isabel. Ya tenía 15 años y se había hecho una mujer completa. Su cabellera dorada y luminosa eran un tesoro, blanca y levemente amapolada. Su cara era una creación digna de Murillo. A veces, contemplando su perfil, me parecía que tenía el rostro de una princesa. El traje, corto antes, era ahora más largo, el seno firme y esponjado, un ensueño oculto y supremo. Tenía una voz clara y vibrante, ojos azules inefables y una boca roja llena de fragancia y de vida. Delante de esta nueva Isabel me ponía tímido, me ruborizaba y hablaba como avergonzado. Cuando me dirigía la palabra le sonreía con una sonrisa simple, de tonto de aldea, y era incapaz de decirle una palabra. Mi dormitorio estaba al lado del de mi tía y ella. Cuando cantaban los campanarios de San Francisco su sonora llamada matinal, ya estaba yo despierto, esperando, con el oído atento y la sangre hirviéndome en las venas. Por la puerta entreabierta veía salir a la pareja y cerca de mí pasaba el frufru de las polleras antiguas de mi tía y del traje de Isabel. Oh Eros, oh Pan, mi cuerpo de púber tenía sed de amor. Una noche, a la luz de la luna, logré decirle a Isabel, suplicante, balbuceante, febril, todo lo que sentía. Sí, se lo dije todo. Las agitaciones sordas y extrañas que experimentaba cerca de ella, el ansia, los tristes insomnios, el pensamiento fijo en ella, en mis meditaciones del colegio, y repetía como una oración sagrada la gran palabra, amor. Esperé su respuesta. La pálida claridad de la luna nos iluminaba. Cantaba un pájaro entre las ramas de mi querido jícaro, el de las lecturas. El ambiente
Este estaba impregnado en aromas tibios e insinuantes, aromas que me parecían propicios. De repente me dijo, como un mojín: vaya, qué tontería. Y se fue corriendo a contárselo todo a mi tía. Yo, desde lejos, lloraba lágrimas amargas, las primeras lágrimas de mis desengaños de hombre. Me sentía avergonzado. Otro día mi prima estaba en el jardín cuidando sus palomas. Llevaba un traje gris, azulado, de anchas mangas que dejaba ver casi por entero los brazos albastrinos. No puedo olvidar la escena. Los cabellos los tenía recogidos y húmedos, y el vello alborotado de su nuca blanca y rosa, nuca digna del divino Watteau, era para mí como luz crespa. Hacía calor. Yo estaba oculto entre los ramajes de los jazmines, hecho un fauno. La devoraba con los ojos. Se acercó a mi escondite, me descubrió y me vio trémulo, enrojecido la faz, como una llama viva, rara y acariciante en los ojos. Y se puso a reír cruel, terriblemente. Me lancé con rapidez frente a ella. ¡Te amo! ¡Te amo!, le grité. Audaz, formidable debió ser mi ademán cuando Isabel retrocedió como asustada un paso. Luego volvió a reír. Una paloma voló a uno de sus brazos. Ella la mimó dándole granos de trigo entre las perlas de su boca fresca y sensual. Me acerqué más. Mi rostro estaba junto al suyo. Las cándidas aves de Venus nos rodeaban. Me turbaba el cerebro una onda invisible y fuerte de aroma femenil. No dije más. Le tomé la cabeza y le di un beso en la mejilla. Un beso rápido, quemante, furioso. Ella salió huyendo. Las palomas se asustaron y alzaron el vuelo. Yo, abrumado, me quedé inmóvil. Evoqué aquel episodio amoroso, más o menos con las palabras que acabo de utilizar, me parece, en un cuento. Palomas blancas y garzas morenas, luego incluido en azul, el libro que me lanzó a la fama. Allí mi prima, la paloma blanca, figura como Inés. Creo recordar que también aludía a ella en algún otro escrito años después. Madre, y tal vez hasta abuela, me increpó. ¿Por qué has dado a entender que llegamos a cosas de amor, si eso no es verdad? Ay, le contesté, es cierto, eso no es verdad, cuánto lo siento. ¿No hubiera sido mejor que fuera verdad y que ambos nos hubiésemos encontrado en la más apasionada de las adolescencias y en las primaveras del más encendido de los trópicos? La primavera siempre fue mi estación preferida, la que más me enardecía, y creo que ningún poeta la cantó con tanto fervor como yo, por lo menos en el idioma español. Bueno, ese es el último fragmento que hemos estado leyendo esta noche de este maravilloso libro, apenas de la página 20. Este es un libro de 150 páginas, un libro titulado Yo, Rubén Darío, Memorias de Ultratumba de un Rey de la Poesía. Si les ha gustado esta lectura de la noche de hoy, háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597, indicándome de qué parte del país nos escuchan. O si nos escuchas en alguna plataforma de podcast o a través de YouTube, bueno, puedes dejarnos un comentario diciendo si te ha gustado esta selección de la noche de hoy y si quieres que sigamos leyendo otros capítulos ya del Rubén Darío en su viaje a Chile, o Rubén Darío cuando fue a visitar España, donde Rubén Darío vivió, bueno, aventuras maravillosas, o quizás de los últimos años del gran poeta Rubén Darío. Todo incluido en este maravilloso libro titulado Yo, Rubén Darío, de Ian Gibson, que ha sido nuestro acompañante
esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les recuerdo que trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con mucho gusto todos los días. Nos escuchamos el día de mañana, pero no me puedo despedir sin antes recordarles. Por favor, sean felices, lean poesía.